Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Les saluda a vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la más cordial bienvenida a esta breve charla que les expondré en el día de hoy. La pregunta que quiero hacerles, ¿qué tan seguido nos encantaría, por ejemplo, tener un billete de $100 en la mano? O de $100 en la mano, o eventualmente, y por supuesto, de hecho, muchísimos más. Me imagino que cualquier persona sensata nos dirá que sí lo anhela. De hecho, yo también, ¿por qué no? Pero, y por lo mismo, la pregunta, ¿está bien que el cristiano anhele y tenga y anhele bienestar económico y en todas las áreas de la vida material, ya sea dinero, bienes materiales, salud, propiedades, etcétera? Entonces, por eso el tema a tratar, el cristianismo y el bienestar material. La doctrina o el mal llamado evangelio de la prosperidad y de la retribución. A ver, respondiendo a la pregunta que hacía hace algunos segundos, la Biblia deja claro que podemos tener bienes propios. Por ejemplo, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Dos de los 10 mandamientos nos dejan muy claro que el ser humano, las personas podemos tener bienes propios. Por ejemplo, Éxodo 20:15 nos dice no hurtarás. Evidentemente, si alguien no puede hurtar es porque hay alguien que tiene un bien, algo que no me pertenece a mí. Más adelante nos dice en el último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, la idea es la misma. Dos de los 10 mandamientos nos hablan de que el cristiano, el creyente, puede tener cosas que le sean propias y que no le pertenezcan a nadie más, y por lo mismo no pueden ser robadas y no pueden ser hurtadas. Y un cristiano, por supuesto, tampoco puede pretender robarlas o quitarlas. Puede anhelarlas eventualmente, pero no codiciarlas, que es ya cuando se anhela algo indebidamente, esperando que el prójimo sufra algún malestar para que pierda aquel bien del que estamos hablando. Entonces, o también, por ejemplo, en el Padre Nuestro, la Biblia nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, tenemos derecho otorgado por Dios a querer el pan, a querer alimentarnos, y eso obviamente también es un bien material. No, es cierto, por mucho que sea un bien esencial, no por eso deja de ser un bien material. Eh, eh, Bueno, la Biblia entonces deja claro que podemos anhelar más, anhelar tener más de lo que tenemos económicamente. O si estamos enfermos, podemos pedir o anhelar tener salud, etcétera. O en el caso de los bienes materiales, por supuesto, también tenemos el derecho ante Dios otorgado por Dios de tener más, y por lo tanto para eso Dios nos ha dado el don, la capacidad del conocimiento, y por lo tanto también la capacidad de usar dicho conocimiento. Y evidentemente en el mundo tener más conocimiento suele ser, puede darnos prosperidad material, ¿por qué no? De hecho, precisamente para eso es lo que la gente estudia, ¿no? Para prepararse para la vida académica y posteriormente para la vida profesional, y así obtener el mejor trabajo posible, mejor remuneradamente posible. Pero aquí es donde entran estas llamadas doctrinas o mal llamados evangelios. Me refiero al de la prosperidad y al de la retribución. ¿Qué nos dice el de la prosperidad? Nos dice que si ustedes, cristianos, por así decirlo, con Biblia en mano, un hombre, hombre y mujer de fe, tienen dicha fe, entonces Dios necesariamente ha de hacer que usted prospere en cualquier aspecto material de la vida, no solo espiritualmente, sino que también económica, financieramente, en su salud, etcétera. Insisto, o sea, deja de lado solamente el aspecto espiritual para llevar esa prosperidad que Dios nos da, llévala también, pero como una condición propia del cristiano, el tener aquella prosperidad.
Y la retribución, insisto, la doctrina de la retribución, que lamentablemente algunos llaman evangelio de la retribución, nos dice que mientras usted siendo cristiano, mientras más dé a Dios, económicamente hablando, financieramente hablando, materialmente hablando, entonces Dios le va a retribuir proporcionalmente a ustedes. O si usted es una persona de más fe, entonces Dios le va a retribuir a usted, no con el don de la fe, sino, o también, junto con la capacidad económica o el bienestar material. Dentro de los principales expositores de esta dañina enseñanza se encuentran personajes como el norteamericano Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Joel Austin, entre otros, pero los que acabo de mencionar tal vez son los más conocidos. Pastores líderes de mega iglesias, como se le llama, con miles de miembros, con millones de libros a la venta, que por cierto, por mucho que deseen la prosperidad de sus fieles, pero no los regalan, los venden, y a muy buen precio, por cierto. Sin embargo, y por cierto, claro, hay algunos ejemplos bíblicos que parecieran sustentar esta doctrina. Por ejemplo, la parte final de la historia de José, en donde él finalmente termina siendo un asesor directo, el segundo hombre después de Faraón, o sea, un gran líder político con mucho poder y también, obviamente, con mucho bienestar económico. O también, nuevamente, la parte final del relato de la historia de Job, en donde él, después de haber pasado innumerables aflicciones permitidas por Dios, Dios prueba y Dios le premia finalmente por haber soportado todas esas aflicciones, entregándole prosperidad, bienestares económicos, etc. Y por supuesto, bienestar espiritual. O también, si bien no se trata de una persona, pero por ejemplo la belleza que llegó a tener el templo de Jerusalén, con todas sus riquezas, toda su opulencia, todo lo bello que se describe en la Biblia que tenía. O también, precisamente vinculado con el templo de Jerusalén, Salomón, que así como Dios le dotó de gran sabiduría, también le dotó de gran riqueza, precisamente en razón de su humildad, en razón de que fue un hombre de fe y que confió en Dios para poder dirigir a su pueblo. Sin embargo, haciendo un análisis completo a la Biblia, no solamente a versículos y relatos aislados, Dios no promete dicha prosperidad como si fuese una especie de ecuación que deba cumplirse. Una ecuación en donde usted pone la fe por un lado, el amor a Dios, etc. Y como fruto de dicha ecuación, entonces ahí, ¿cuál es el fruto? Prosperidad. No es algo que Dios nos prometa. Piénsenlo así, ni siquiera Cristo gozó de gran prosperidad material. Por cierto, no era un mendigo como la teología de la liberación nos trata de hacerlo ver, o un hombre que literalmente no tenía nada. No era alguien que diríamos hoy en día era un pobre, era alguien que tenía cierta estabilidad material, no estoy hablando de riqueza, por cierto, pero la vida que se nos describe, analizándolo detalladamente de Jesús, no era la vida propia de un pobre. O sea, por algo a él se acercaron los líderes religiosos, políticos, a discutir con él. Con una persona totalmente pobre, un mendigo, tenga por seguro que ni los fariseos, ni Pilato, ni los romanos le habrían tomado la atención a Jesús. Pero eso es solo una nota anexa. Pero de hecho Jesús, claro, una prosperidad particularmente grande no tuvo. O sea, pensemos que solo tuvo un puñado de seguidores, de los cuales literalmente casi todos lo traicionaron. Obviamente, claro, todos nos centramos en la traición de Judas, en la negación de Pedro, pero ¿dónde estaban los 12 apóstoles el día de la crucifixión, el día del juicio? Estaban escondidos, o sea, si bien de maneras distintas, exteriormente, pero traicionaron a Jesús. De hecho, Jesús obviamente tampoco no dirigió ningún reino, no fue reino terrenal, no dirigió ni siquiera una ciudad, etc. Por lo tanto, la doctrina de la prosperidad y la retribución no son parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No son una buena nueva que se pueda entregar. Al contrario, convierte los deseos y los caprichos humanos en
en una voluntad frente a Dios, en donde prima nuestra voluntad más que el plan de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, encontramos Filipenses 4, versículos 6 y 7. Vamos a la Biblia. Nos dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos derecho, como lo dice aquí el texto bíblico, a tener peticiones, o sea, a querer más de lo que ahora tenemos en cualquier aspecto de nuestra vida, espiritual y material. Pero la frase final es la más importante, con acción de gracias. El versículo bíblico aquí no nos dice en ninguna parte que dichas peticiones vayan a ser respondidas positivamente. Solo nos dice que debe haber acción de gracias por la voluntad de Dios. No nos dice, ok, y una vez que Dios les haya prosperado, Dios les haya cumplido vuestra petición, tengan acción de gracias. No, simplemente que la acción de gracias debe estar, sea como sea, con una respuesta positiva o una respuesta negativa de parte de Dios. Por lo tanto, no nos habla de ningún tipo de bienestar material. También, otro problema que lamentablemente nos entrega esta llamada doctrina de la prosperidad y la retribución es que deja de lado la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, vamos a Job, un caso emblemático, que es cierto, fue premiado con gran riqueza, pero tuvo que soportar grandes aflicciones. Pero la frase más hermosa que nos dice Job probablemente es la de Job, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, donde nos dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, independiente de las circunstancias materiales que usted y yo vivamos, debemos ser como Job, bendecir el nombre de Dios a pesar de todo lo que pueda sucedernos. No estoy diciendo que esto sea un ejercicio fácil de realizar, que tengamos que ser personas de corte masoquista, que seamos indiferentes ante el sufrimiento y a los malestares en general. No estoy diciendo, insisto, que sea fácil, pero sí que es algo de bendición para nosotros el aceptar y acatar felizmente la voluntad de Dios. El Evangelio de la Prosperidad, en cambio, no hace eso. Nos entrega una promesa que ni Dios ni la Biblia, obviamente, jamás han dicho. Predispone la oración a nuestra voluntad. Que en la oración nosotros al contrario, nos encomendamos a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. Pues, ¿por qué? Porque la oración no es una herramienta para torcerle la mano a Dios, no es una herramienta para a llegar a un tipo de acuerdo con Dios. Yo te doy fe, tú me das prosperidad. Yo te doy fe, te doy mi vida y tú me das salud, etc. No. La oración es una herramienta para forzar, no es una herramienta para forzar a que Dios nos conceda prosperidad o cualquier cosa. Es para encomendar nuestras necesidades a la voluntad de Dios, nuestras vidas encomendadas a la voluntad de Dios. De hecho, el Padre Nuestro, es cierto, nos dice que entreguemos nuestras necesidades a Dios, pero adjunta la frase de inmediato, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra. O si vamos a la palabra nuevamente, en un versículo que ha sido muy mal interpretado lamentablemente por muchos cristianos y del cual en algunas ocasiones se toman los llamados predicadores de la prosperidad, es Isaías 53:4, donde nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La parte especialmente mal interpretada, o tal vez torcidamente interpretada, es, llevó nuestras enfermedades. Siendo yo una persona que, les confieso, no he sido particularmente bendecido con la bendición de la salud física, no es un don que Dios parcialmente me negó, me ha tocado precisamente recibir numerosas ocasiones de gente tal vez muy bien intencionada,
donde me dice, Dios cargó tus enfermedades, Andrés, me dicen. Por lo tanto, ¿por qué te afliges y espera que Dios te sane completamente de la enfermedad que padezco desde mi niñez? Sin embargo, ¿cuál es la enfermedad verdadera que tiene el creyente? O que el ser humano, no el creyente. ¿Cuál es la enfermedad que aqueja al ser humano, de la cual Cristo vino a pagar? De lo cual nos está hablando Isaías 53. ¿O acaso en la cruz Cristo cargó con la diabetes, con el cáncer, con la epilepsia, con enfermedades crónicas? No, la enfermedad de la que tuvo que cargar Cristo en la cruz fue el pecado. Cristo fue a la cruz a pagar el precio del pecado, no el precio de una enfermedad temporal de la cual algún día, el día en que Dios nos llama a su presencia, o tal vez antes, no conocemos eso, Dios manejará los tiempos en los cuales eso suceda, podemos ser librados, evidentemente. La enfermedad que usted y yo podamos tener, crónica o no, puede que por la voluntad de Dios finalice en algún momento, no lo sabemos, así como obviamente va a finalizar el día en que estemos frente a nuestro Creador nuevamente. Pero insisto, el punto no es enfermedades más, enfermedades menos. El punto es que de lo que nos habla este versículo bíblico es de que Cristo, Dios, pagó el precio de nuestra enfermedad, que era el pecado, no una enfermedad puntual. Por así decirlo, del pecado que se encargue Cristo. De las enfermedades físicas, Dios nos provee de médicos, de medicina. Y por supuesto, tenemos que orar a Dios para que Dios nos provea del mejor médico, de la mejor medicina. Por algo Dios permitió que existiese gente con ese conocimiento para poder encomendarnos a ellos. ¿Por qué no creer que Dios va a actuar en nuestras vidas respecto de nuestra salud a través de nuestros médicos? ¿Por qué no? ¿O vamos a limitar el poder de Dios solamente a una obra milagrosa en donde de un momento a otro una enfermedad se finalice sin más? ¿Por qué no creer que Dios, insisto, y de hecho así es, permitió la existencia de la medicina, de los medicamentos, con todo lo que eso implica y todas las bendiciones que eso trajo? Sí, porque si actuásemos pensando en que esta palabra enfermedades de la que nos habla Isaías 53 habla de enfermedades físicas, pues bueno, ningún cristiano sincero, verdadero, debiese estar enfermo, incluso no morir. Después de todo, ¿por qué muere la gente? O por enfermedades de manera anticipada, o cuando llega la vejez, la ancianidad, la gente muere normalmente por un paro cardíaco, porque ya por la ancianidad el corazón ya y los pulmones ya no tienen más capacidad para funcionar. Y dejan, o sea, pero de una u otra manera es una enfermedad la que nos termina quitando la vida. Entonces, insisto, la enfermedad del ser humano ante Dios es el pecado, no un problema clínico. De hecho, lamentablemente, precisamente por la enfermedad de la que les hablo que padezco, me tocó muchas veces tener problemas, recaídas al respecto de eso en lugares en donde habían creyentes cerca. Y claro, normalmente con qué asociaban mi dolencia, con algún espíritu maligno. Y de hecho, yo estando semi-inconsciente, lamentablemente estas personas, en vez de estar orando por mi recuperación o de preocuparse de tener una atención médica como corresponde, estaban dedicados a sacarme demonios. Suponiendo que esa recaída de mi enfermedad que estaba viviendo era un espíritu demoníaco que estaba en mi cuerpo. Pues bueno, y no pocas ocasiones, esas personas sabían que soy un creyente, por lo tanto, o borraban de sus Biblias al parecer ese versículo en donde nos dice que la luz no tiene la comunión con las tinieblas. O la gente que cree que un cristiano eventualmente por estar enfermo está poseído por un espíritu demoníaco, está diciendo que entonces que la luz sí tiene con la comunión con las tinieblas, o que simultáneamente en usted puede estar el espíritu el espíritu de Dios y Satanás, el diablo, causándole alguna enfermedad de manera temporal. Entonces, ¿pero eso es así? Por supuesto que no. Entonces, si se tratara de prosperidad, ¿qué sabemos de los primeros cristianos? De los cristianos tanto en la Biblia como de los cristianos de los primeros siglos. De los 12 apóstoles, ¿cuántos murieron por vejez? Solamente uno, Juan, en Patmos. ¿Y cómo murió? Encarcelado. O sea, ¿de cuál prosperidad estamos hablando?
De ninguna. Los demás todos murieron asesinados, ejecutados, ya sea por judíos o por romanos. No, ninguno gozó de esa prosperidad de la cual hoy en día estos mal llamados predicadores tanto nos hablan. De hecho, según cálculos de historiadores, se llega a la conclusión de que aproximadamente la mitad de los cristianos de los primeros 2 siglos, o sea, insisto, incluyendo cristianos de la época bíblica, murieron, la mitad murieron no por causas naturales, sino asesinados, principalmente por los persecutores agentes del Imperio Romano. O sea, como se habla siempre, la fe de los cristianos en los primeros 2 siglos fue una fe mártir, porque ellos dieron su vida por morir. Incluso algunos, como bien sabemos, el entretenimiento máximo que tenían los romanos allá en su ciudad era precisamente ver cómo los leones devoraban a los cristianos, el circo máximo, como le llamaban. Entonces, si es así, extrapolémoslo a la vida moderna. Conocemos obviamente cristianos que han sido muy prósperos, sin entrar en analizar o en poner en duda la sinceridad de su fe. Eso es algo que solamente Dios y ellos conocen. Por ejemplo, el ser humano más millonario en toda la historia de la humanidad era un devoto cristiano, confeso cristiano, el señor John D. Rockefeller, que prácticamente levantaba una piedra y encontraba un pozo petrolero. Él era un devoto cristiano que ofrendaba generosamente y rigurosamente a su iglesia, que gracias a él se enviaron misioneros de su iglesia por miles a todo el mundo, incluso acá al fin del mundo, en donde vivo yo, acá en Chile, no solo en su país, Estados Unidos. Entonces, hemos de creer que él, por haber sido la persona más próspera de la historia de la humanidad, es el cristiano más consagrado que ha existido también, que fue más consagrada su vida, su vida que la suya o que la mía. ¿Por qué? ¿Qué prueba tenemos de eso? Insisto, sin entrar a analizar si es que podría o no haber sido un verdadero creyente, cosa que no nos corresponde a nosotros juzgar. Sus hechos externos nos dicen que sí, su confesión de fe nos dice que sí, independiente de que no comparta plenamente las doctrinas que él aceptaba. Él pertenecía a otra iglesia, no a la iglesia luterana confesional. Pero, insisto, él se declaraba abiertamente cristiano, protestante, evangélico, era un hombre en extremo próspero, tanto en salud como en lo económico. Insisto, el hombre más millonario de toda la historia de la humanidad, incluso más millonario que todos los demás, que todos los demás millonarios del siglo XX juntos. Insisto, él era más cristiano que usted y que yo. Quiero creer que no. El problema es que con todo esto, más allá de que sea una evidente falsificación doctrinal, una mala interpretación de la Biblia, es que pone en palabras de Cristo, en palabras de Dios, palabras que dijo Satanás. ¿Cuáles palabras me refiero? Las palabras de Mateo 4:9. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Esa es la promesa que le hace a usted, lamentablemente, el Evangelio de la Prosperidad, que Dios nos va a prometer dinero, salud, etcétera, cosas que Dios no nos ha prometido. Por aquí alguien nos habla me escribe alguien que nos está escuchando que sí ha recibido sanidad divina. Pues bueno, por supuesto que puede ser así, ¿por qué no? No lo estoy negando. El punto es que no podemos considerar que que necesariamente un cristiano va a estar libre, exento de estar enfermo, de ninguna manera. Insisto, entonces quiere decir que si en una iglesia hay mucha gente enferma, ¿es una mala iglesia? Insisto, me alegro por usted, no viene al caso mencionar su nombre, de que su enfermedad haya sido sanada. Por supuesto, la misma enfermedad que padezco yo, claro que me gustaría que fuese sanada, pero también debo reconocer que el Dios en el que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios que sujeta nuestra voluntad a la suya. Y si la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos con alguna dolencia o no seamos millonarios, como curiosamente lo son, como curiosamente es el caso de la gran mayoría de los seguidores de estos predicadores de la prosperidad, que no son millonarios, por cierto, excepto los predicadores, por supuesto,
Un libro barato de Cash Luna al menos cuesta aproximadamente $20, cosa que es un precio no menor. Por ese precio se puede comprar una Biblia, por ejemplo. Un libro de Benny Hinn también, $20, $25. O sea, uno puede comprar una Biblia que es bastante más útil, por supuesto, que un libro de Benny Hinn, al mismo precio. Entonces, insisto, la doctrina de la prosperidad pone en palabras de Dios, palabras que nos dijo Satanás: todo esto te daré si postrado me adoraras. O por ejemplo, vamos a las bienaventuranzas, Mateo 5, que nos dice, ¿cuáles son las bienaventuranzas? Bueno, son bien conocidas, pero voy solo a mencionarlas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran. ¿Acaso usted llora necesariamente por estar en casos de prosperidad, en una situación de prosperidad? Obviamente hay muchos casos de llanto de alegría, obviamente, pero la regla en general, por definición del llanto, es por aflicción, por tristeza, por dolor. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. ¿Acaso la persecución es una muestra de prosperidad? Tengo entendido que no. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Nuevamente, persigan. Y finalmente nos dice, gozaos y alegraos. O sea, primero nos dice que va a haber persecución, que va a haber insultos, vituperios, pero aún así, gozaos y alegraos. Entonces, si una bendición tan grande como una bienaventuranza no menciona en ninguna parte la prosperidad material, ¿por qué entonces nosotros hemos de creer que esa prosperidad material ha sido prometida para nosotros? En cambio, tenemos otros versículos, además de estos, que nos dan una muestra de todo esto. Hágase tu voluntad, insisto, Mateo 5:10. En el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. No solo de pan vivirá el hombre, Mateo 4:4. Toma tu cruz y sígueme, Mateo 16:24. Así que, amigos, hermanos, recordemos, ¿qué es lo que nos debe importar a nosotros como cristianos? ¿Tener la mirada en nuestra billetera o en nuestra Biblia? Obviamente, quiero creer que como cristianos, usted y yo, la tenemos acá. No en nuestro dinero, no en nuestra prosperidad, ni siquiera en la sanidad de nuestro cuerpo físico por alguna dolencia. Si Dios la quiere dar, dicha prosperidad, pues bueno, gloria a Dios porque así la dé y ojalá la dé. Por supuesto, es mi sincero deseo para cualquiera. Por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante para el cristiano? Como nos dice 2 Corintios 12, capítulo 9. Nos dice 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que Cristo repose sobre mí el poder, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No necesitamos mayor bendición entonces que la gracia de Cristo. No necesitamos mayor prosperidad que la gracia de Cristo. ¿Para qué queremos más? Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.